el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero en realidad muchas personas han dicho que el nombre debe cambiarse, que debe ser Hechos del Espíritu Santo, porque es un libro donde vemos cargado de eventos propiciados por el Espíritu Santo que revolucionaron a la iglesia, revolucionaron a los discípulos de Jesús, que de un momento a otro cambiaron, se hicieron personas diferentes. Y eso nos vamos a enfocar hoy en una parte de ese libro. Pero antes de eso, en el primer capítulo del libro de Hechos, se hace una corta reseña acerca de los 40 días que Jesús pasó con sus discípulos después de la resurrección y antes de la ascensión. Y miren lo que él compartió con sus discípulos. En Hechos 1, 4 al 5 nos dice, Jesús les ordenó, no se alejen de Jerusalén. Recuerden que todos eran mayormente galileos, así que vivían lejos de ahí, pero él les dice, quédense aquí en Jerusalén. Sino esperen en la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y en el versículo 8 de ese mismo capítulo les dice el Señor, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso se cumplió en una manera, digamos, concentrada en el libro de los Hechos, porque ahí nosotros vemos que Pedro hizo eso mismo, fue testigo, Pedro y otros, en Jerusalén. Felipe y otros fueron a Judea y Samaria, y Pablo fue hasta los confines de la tierra conocida en ese tiempo. Así que ahí se ve, pero nosotros sabemos, tú y yo sabemos, que aunque ese libro ya se terminó de escribir en lo que respecta a él, la historia continúa. Y tú y yo somos parte de esa historia, de seguir siendo testigos hasta los confines de la tierra. Y asimismo, como el ministerio de Jesús comenzó con el bautismo del Espíritu Santo, la iglesia nació con el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Eso es un paralelo. De hecho, el libro de los Hechos es la historia de los discípulos recibiendo lo que Jesús recibió para hacer lo que Dios hizo. Se los voy a repetir. El libro de los Hechos es la historia de los discípulos recibiendo lo que Jesús recibió para hacer lo que Jesús hizo. Eso es para ti y para mí. Y una de las cosas más milagrosas de ese libro es cómo transformó la vida de hombres comunes y corrientes que dejaron de ser una cosa y se convirtieron en otra. Y con muchísimos hechos sobrenaturales que pasaron. Hoy nos vamos a enfocar en un ejemplo, y ese ejemplo lo encontramos en el capítulo 3 de los Hechos. El capítulo 3 vamos a ir más o menos los primeros, del 1 al 12, más o menos, yendo por el pasaje uno a uno. Y así que es posible que ese sea el milagro de sanidad que se relata en ese pasaje, es posiblemente el primero que hubo después de Pentecostés. Aunque hubo muchos, pero es muy posible que este haya sido el primero. Así que comienza así, el versículo 1 del capítulo 3 de Hechos. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Y obviamente uno se pregunta, pero ¿qué hacen si ya Jesús resucitó, ya está la iglesia naciente, ya tienen grupo, oran juntos? ¿Qué hacen Pedro y Juan en el templo en la hora de la oración? Y la respuesta a eso es muy sencilla. Era un tiempo de transición. Todavía la iglesia no estaba formada como se formó después. Y yo creo que también era una gran oportunidad que Pedro y Juan aprovechaban para compartir acerca del Evangelio con los otros que no conocían al Señor. Así que creo que esa es la razón por la cual ellos estaban ahí.
Y el versículo 2 sigue, junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Una escena muy común en el templo, como es muy común hoy en día, personas que se acercan a lugares que son muy transitados para pedir dinero. Pero es una escena que también está llena de contrastes. Por un lado, nosotros tenemos un hombre extremadamente pobre, un hombre que por su condición física no puede proveer ni para sí mismo, ni puede mantener una familia. Y no solamente eso, sino que depende de otros para que lo lleven a ese lugar a pedir limosna todos los días. Y donde se encuentra es precisamente, como dice el pasaje, es en la puerta de la Hermosa, la puerta de la Hermosa. Era una puerta exquisitamente ornamentada y entraba a los atrios externos del templo, donde también había una gran ornamentación exquisita. De hecho, el templo era conocido como una de las grandes maravillas del mundo en su tiempo. Así que contrasta la pobreza, la necesidad de este hombre con el lugar en que él está. Y no solamente eso, sino de hecho, él está ahí tan cerca del templo y sin embargo no puede entrar. Qué triste eso, ¿verdad? Tan cerca, diariamente, tan cerca de las puertas del templo e imposibilitado de entrar. No solamente porque no tenía la capacidad de levantarse y caminar, sino también porque parte de la ley de Moisés indicaba que no podían entrar, excepto al atrio externo del templo, no podían entrar ni las mujeres, ni los forasteros, ni tampoco personas que tuvieran una incapacidad física. Suena muy triste, ¿verdad? Pero era parte de la ley que abrazaba el pueblo judío. Así que él estaba en ese lugar tan exquisito, tan cerca del templo y sin embargo no podía aprovecharlo. Y ese hombre paralítico, uno se imagina después de tantos años, 40 años, que él había estado en esa condición. El hombre tenía más o menos 40, nos dice el pasaje más adelante. Él se había creado una identidad de quién él era, un hombre paralítico, un hombre lisiado, que es a la misma vez un mendigo. Esa era la identidad de este hombre. Y yo me imagino que también puede haber estado contaminada su identidad con una teología muy común en ese tiempo, de que una persona era incapacitada por el pecado de alguien, fuera de sí mismo o de sus padres, como en este caso sería. Así que esa era la identidad de este hombre que todos los días era llevado a la puerta de la Hermosa. Así que quiero que vean el contraste entre el lugar donde él está y la condición de él. Entonces también contrasta en la escena la condición del paralítico, la condición física de él, con la de Pedro y Juan, que son personas hábiles físicamente, independientes, se mueven de un lugar a otro y pueden entrar al templo. Ellos no tienen ninguna dificultad para entrar, no hay nada que se los impida. Y obviamente al verlos, ¿qué hace una persona que se ha dedicado toda su vida a pedir limosna? ¿Qué hace? Pues les pidió una limosna, les pidió dinero. Quizás les pidió una moneda de cambio, quizás se atrevió a pedirle algo más. Quizás les dijo, den para que Dios los bendiga a ustedes, porque era parte también de la filosofía judía de que se ganaba el favor de Dios a través de dar limosnas. No sabemos exactamente las palabras, pero lo que sabemos es que él estaba pidiendo algo de Pedro y de Juan. Entonces el versículo 4 nos dice, Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Pedro hizo algo diferente a lo que muchos de nosotros hacemos. ¿Cuántos de ustedes, si alguien está parado para pedir dinero, no caminan un poquito más rápido para meterse entre la multitud para que no les pidan? ¿Cuántos de ustedes han orado, Señor, cambia el semáforo, que se ponga verde para no tener que darle dinero a esta persona? No les voy a pedir que levanten las manos,
Pero yo sé que algunos habrá aquí que esa es la manera en que reaccionamos a eso. Y lo que él está haciendo otra vez es pedir, y fíjense lo extraño, le dice, míranos. Pero es extraño también que Pedro le diga, míranos, porque ya el hombre lo está mirando. Fue el hombre el que llamó la atención de ellos. Y después de que él llamó la atención de ellos, está esperando recibir lo que él necesita. Pero Pedro le pide una mirada, le dice, míranos, le pide una mirada mucho más enfocada. Es muy posible que Pedro y Juan muchas veces hubieran pasado al lado de este hombre, porque estaba ahí, lo llevaban diariamente. Es muy posible que ellos hubieran pasado por ahí. Pero ese día pudieron haber pasado de largo como tantos otros días, pero algo pasó en los ojos de Pedro que él fijó su atención en este hombre y este hombre dejó de ser como un detalle más en el entorno, ¿verdad? Cuando a veces estamos acostumbrados a ver a alguien en un sitio, algo en un lugar y dejamos de verlo porque ya es una costumbre, pero ese día Pedro le prestó atención a él y dice el versículo 5, el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Según su perspectiva, el hombre paralítico necesitaba una sola cosa. ¿Y cuál era esa cosa? Dinero. Eso era lo único que él necesitaba. En una ruta que yo tomo con frecuencia, camino a nuestra casa, hay un hombre que se detiene, se llama Tony. Tiene una sonrisa muy expresiva, muy hermosa. Y él se para ahí día tras día, aún en invierno, muchas veces, a pedir dinero. De hecho, pues ya nos hemos hecho hasta amigos. Él ya reconoce mi carro y va a la ventanilla esperando que yo le dé algo. Y siempre me recuerda que él ha estado sobrio por muchos años. Pues eso es una de las... Me he acostumbrado a él y él se ha acostumbrado a mí, a esta persona. Tristemente, nuestra relación está dictaminada por el semáforo, porque el semáforo cambia y ya yo tengo que decirle a Dios, pero siempre lo bendigo. Yo sé que en la vida de ustedes hay muchas personas que ustedes encuentran. Yo les animo a ver esas personas como seres humanos, a preguntar su nombre, a bendecirlos, a declarar una palabra de afirmación de la obra de Dios en sus vidas. Porque son ocasiones que nosotros tenemos diariamente, muchas veces, y debemos no pasar de largo, sino detenernos aunque sea un momento y ministrar a esa persona. Pero este día en particular, Pedro y Juan no siguen de largo, sino que ven a este hombre como una persona real, que es digna de que ellos se detengan y conversen con él. Y así que el hombre lisiado de Hechos 3 sabe que Pedro y Juan son hombres físicamente hábiles y que la única transacción que puede haber entre ellos es: yo te pido dinero y tú me das dinero. Eso es todo lo que puede haber. Y de hecho, este tipo de personas muchas veces están acostumbradas a que la gente ni siquiera los mira, les da, les deposita algo y se van. Así que él lo que está esperando es que suene el cling de la moneda en su vasito de lata. Eso es todo lo que él está esperando. Pero entonces pasa algo maravilloso, algo milagroso e inesperado. En el versículo 6, miren lo que Pedro le dice a este hombre. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero de lo que tengo te doy. Absorbe eso por un momento. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. La pregunta es, ¿qué tenían Pedro y Juan? ¿Qué tenían? Tenían a Jesús, tenían una relación personal con Jesús. Habían sido redimidos por el Mesías de Israel y estaban llenos del Espíritu Santo. Eso era lo que ellos tenían. Lo mismo que tú y yo tenemos, lo mismo que tú y yo tenemos. Ellos, eso es lo que tenían. Por eso él puede seguir diciendo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza.
De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. ¡Qué escena tan maravillosa! Me hubiera encantado estar ahí, presente. Qué bello, ¿verdad? El hombre paralítico no recibió lo que esperaba. ¿Qué era qué? Unas meras monedas para llenar una necesidad pasajera. Recibió mucho más de lo que él pidió, mucho más de lo que jamás pensó recibir. ¿Y qué pasó? Las piernas que nunca habían sido usadas comenzaron a ser usadas, sanadas instantáneamente. Los huesos torcidos se enderezaron. Los músculos, los nervios, las venas atrofiadas cobraron vida y empezaron a cumplir su función por primera vez. Eso fue lo que pasó en la vida de ese hombre. Y como les dije antes, llevaba ya 40 años en esta misma condición. Pero esto no fue un impedimento para que Dios hiciera su obra, porque para Dios no hay nada imposible, ni tampoco para que Pedro y Juan se atrevieran a declarar el poder de Dios sobre él. No, eso no fue ningún impedimento. Así que de un momento a otro, todo cambió. El hombre imposibilitado por tanto tiempo, desde nacimiento, comenzó a caminar y entró al templo que estaba a su lado por tantos años por primera vez. Qué maravilloso también. Y no solamente, sino que dentro de él pasó algo, el gozo del Señor. Se abrió una fuente tan grande de gozo que él no podía dejar de saltar y alabar a Dios por el bien recibido. Asimismo nos sentimos nosotros cuando recibimos un regalo, cualquiera que sea el regalo de Dios, sea una sanidad física, una sanidad de las emociones, un sueño que nos hace ver más allá de lo que nosotros hemos pensado, tantas cosas que recibimos de parte de Dios. Esa debe ser nuestra respuesta, que se abra dentro de nosotros una fuente de gozo tan grande que la queramos compartir con todo el mundo. En el versículo 9 dice, cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Me encanta ese detalle de la escritura. Dice que el hombre seguía aferrado a él, a Pedro y a Juan. Yo pienso, si usted hubiera recibido algo de parte de alguien que ha sido usado por Dios, esa es nuestra reacción, a quedarnos aferrados a esa persona, porque no queremos perder nada. El gozo es tan grande, nuestra emoción es tan grande que nos lleva a querer estar cerca de esa persona. Pero así que de momento, este hombre se convirtió en el testimonio del poder transformador de Cristo. Él había sido conocido por todos como el hombre que era llevado todos los días por otras personas a la puerta de la Hermosa para pedir limosna. Ellos sabían su nombre, sabían la historia de su familia, por qué estaba lisiado, conocían todo acerca de él porque pasaban por ahí todos los días, quizás eran amigos. Sabían todo, pero es tanta la maravilla del pueblo que se agolparon contra el hombre, alrededor del hombre y alrededor de Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque querían saber cómo pasó esto. Si nosotros lo hemos conocido, él no se podía mover, él no podía hacer eso. ¿Cómo es que ahora entró al templo y está caminando, corriendo, saltando, declarando las maravillas de Dios? Eso era lo que ellos querían saber. Porque cuando algo así pasa, queremos saber cuál es la razón de por qué pasó. Y lo que relata en los siguientes versículos del capítulo 3 y del 4 es tan milagroso como la sanidad del hombre paralítico por 40 años. El Espíritu Santo orquestó la escena perfecta para que Pedro pudiera declarar
el mensaje del evangelio. Solamente Dios puede hacer eso, ¿verdad? Una situación, van su camino tranquilo, como un día cualquiera, y de momento Dios hizo algo que estableció la plataforma para que otra cosa pudiera suceder, otra cosa milagrosa. Entonces, en el versículo 12 nos dice que Pedro se dirigió al pueblo que está agolpándose alrededor de ellos y les dice: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Y en el versículo 16 continúa: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Una declaración directa. Esto no nos miren a nosotros no tenemos nada que ver con esto. Es la obra de Cristo Jesús a través de nosotros el que ha hecho este milagro. Así que vemos que Pedro les explica que ellos no son los causantes de la sanidad del hombre, sino que ha sido hecha en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hay muchas predicaciones en el libro de los Hechos, muchos sermones registrados, y en todos ellos hay ciertos elementos en común, uno es que enfoca la atención a Cristo, no al hombre, sino a Cristo como el autor de los milagros. También confronta con el pecado de haber rechazado a Cristo y haberlo crucificado en la cruz. Tercero, les habla acerca de la resurrección de Jesús, que Él no está muerto, Él ha resucitado. Y el último elemento es que llama a la gente al arrepentimiento para que reciban el perdón de pecados y reciban entonces la bendición de Dios, que nosotros le llamamos la salvación de nuestra alma, que nos da vida eterna. Esos son elementos comunes en la mayor parte de estas predicaciones del libro de los Hechos. Y nosotros nos podemos imaginar que después de un día con tanta eventualidad y provecho espiritual, porque fue un gran día, de hecho ese día se convirtieron 5,000 hombres, sin contar mujeres, niños, 5,000 personas, así que fue muy muy productivo. Y uno se imagina, bueno, ya es tiempo de cerrar la tienda, vámonos para la casa, descansemos, cenemos, mañana es otro día, volvemos al templo. Pero en el capítulo 4 nos dice que eso no fue lo que pasó, sino que la escena se complicó bastante para ellos. Porque ¿qué pasó? Que el bullicio de la gente y las enseñanzas de Pedro le llegaron a los oídos a los gobernantes religiosos, a los gobernantes del templo y a los gobernantes religiosos. Les llegó a ellos y se enfurecieron grandemente, grandemente. Así que ¿qué pasa? Que en vez de ellos poder irse a su casa tranquilos, llegó la guardia con todas estas personas. Obviamente los arrestaron, los encarcelaron y al otro día los interrogaron. Así que pasó todo lo contrario de una noche tranquila en casa. Y al día siguiente los interrogaron, el sumo sacerdote interrogó a Pedro y miren lo que le pregunta. Quieren saber lo mismo que el pueblo quería saber. En Hechos 4:7 se registra la pregunta exacta que el sumo sacerdote le hizo a Pedro, que fue así: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? O sea, la sanidad. Pedro, lleno del Espíritu Santo, fíjense eso, Pedro, lleno del Espíritu Santo, había recibido el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, pero nuevamente la llenura del Espíritu Santo llega a él nuevamente. Y entonces dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido, que de hecho estaba ahí mismo al lado de ellos. Era como Exhibit A, ¿sabe? Cuando en las cortes se presenta evidencia, ahí estaba la evidencia presente, el hombre que había estado lisiado por 40 años y ahora camina, estaba ahí. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta, ¿cómo fue sanado? Sepan
pues todos ustedes, y les está hablando a los gobernantes que tienen el poder de cortarle la cabeza, pero les habla con denuedo como si nada. Dice, sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Y saltando al versículo 12, continúa. Dice, ya que estamos en esto, le voy a decir toda la verdad. Dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén, gloria a Dios. Más adelante, el pasaje relata todas las amenazas que ellos le hicieron a Pedro y a Juan para callarles la boca, para que ellos no siguieran con el mensaje de Cristo. Y fíjense, en el versículo 19, vuelve otra vez Pedro con una actitud en autoridad. Dice, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerle a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Tremenda respuesta. Nos la deberíamos memorizar y usarla con frecuencia para que nosotros podamos declarar la verdad de Dios en toda circunstancia. Y lo que quiero hacer ahora en unos minutos es mencionar unos puntos acerca de cómo esta historia nos es relevante a nosotros. Principios que nosotros debemos aplicar en nuestra vida para ser un discípulo auténtico del Señor. Roberto ha estado en las últimas semanas hablando, enfocando ese tema de diferentes maneras y quiero mencionar unos puntos con respecto a eso. Lo primero es que nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. No podemos vivir sin Él. No podemos tener ningún tipo de victoria espiritual sin el Espíritu Santo. Su poder es tan vigente hoy como estuvo hace 2000 años ahí en Jerusalén. Y hay muchos predicadores, quizás algunos hasta lo que ustedes escuchan por internet, que predican en contra de esto, que declaran que el poder del Espíritu, que hoy no hay bautismo del Espíritu Santo, que las sanidades no son para hoy, que el mover de Dios no es para Dios y predican activamente en contra de eso. Muchas veces son predicadores que tienen otro mensaje que es muy bíblico. No estoy diciendo que lo demás que digan no es bíblico, pero en ese sentido se equivocan. El poder de Dios está tan vivo, tan vigente y tan accesible a nosotros hoy como lo estuvo en esa época. Y tú y yo necesitamos buscarlo diariamente. Esto muchas veces pasa que recibimos un bien de parte del Señor, el Señor nos bautiza, pasan cosas a través de nosotros, la gracia de Dios se manifiesta a través de nosotros, pero nos ponemos tan complacientes y tan cómodos nuevamente que ya no estamos con esa misma búsqueda. Yo sé por qué eso me pasó a mí. Cuando yo estaba en la búsqueda del Espíritu Santo, del don de lenguas y todo, era un afán. Cuando lo recibí, como que dijo que ya lo recibí y me descuidé, como por 2 años me descuidé, así que yo sé de lo que les estoy hablando. Tenemos que buscar diariamente, esto es un asunto de todos los días y de hecho pues nuestra relación con el Señor tiene que ser tan cercana que cada día el Espíritu Santo nos renueve, nos llene y nos use para su gloria. Y el segundo punto que quiero hacer es que tú y yo tenemos que estar en alerta todo el tiempo para dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos que estar en alerta para aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten de parte del Señor. Porque Dios en el camino, en diferentes circunstancias de nuestra vida, diferentes ambientes, Dios nos da oportunidades y nosotros tenemos que aprovecharlas. Pedro estaba listo. Por eso es que él pudo decir, plata ni oro tengo, pero de lo que tengo te doy. Y en Mateo 10:8, miren lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Les instruyó de esta manera: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos,
limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratis. Eso es lo que nosotros tenemos que estar, darle a otros, estar dispuestos, preparados para en todo tiempo darle a otros de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y tercero, el discípulo auténtico ve el potencial celestial en cada persona que se encuentra en su camino. Sabes que no es nuestra prerrogativa decir a quién le hablamos y a quién no. Y no debemos estar haciendo acepción de personas, compartiendo con otros y con otros no. Uno de los efectos del Espíritu Santo, por lo menos en mi vida, es que nos abre los ojos a una nueva dimensión. Ya no vemos la vida igual. Comenzamos a vernos como Dios nos ve y comenzamos a ver a los demás como Dios los ve, a través de los ojos del Señor. Y eso fue lo que pasó ahí. Pedro no vio a un mendigo como lo había visto sin verlo tantas veces. Vio a un hombre necesitado, vio a un hermano. Por eso, aparte de estirarle la mano de donde salió el poder de Dios, es una mano de amistad. Esa debe ser la vida de nosotros, siempre estableciendo puentes y lazos con todos aquellos que nosotros nos encontramos en el camino, porque no nos compete a nosotros excluir a nadie o considerar que alguien está mucho más allá del alcance de Dios. Esa no es nuestra prerrogativa. Nosotros tenemos que compartir con todos el mensaje de salvación y orar con fe para que Dios haga su obra. No es nuestra responsabilidad es solamente acercar el reino de Dios a las personas. Lo que pase, el resultado, el mover del poder es de parte de Dios, es su responsabilidad. Dios es responsable de lo demás. Muchas veces nosotros dejamos de orar por otros o de hablar porque tenemos miedo. Pensamos, ¿y si oro por sanidad y nada pasa? Entonces quedo yo mal. O si oro y se le levantan las expectativas a la persona de que Dios la va a sanar y no pasa nada, entonces ¿qué? Pero sabes, yo te quiero liberar, igual que me liberté a mí de eso, de esa atadura. Nuestra función es ser responsables ante Dios, es ser sensibles a lo que Dios quiere para nosotros. No es hacer la obra, nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Así que si Dios te llama a algo, hazlo. El resultado es asunto de Él. Él es el que va a obrar. De hecho, ahí les puedo dar el ejemplo. John Wimber, él fue el fundador del ministerio carismático Vineyard. Él recibió una encomienda de parte del Señor a orar por los enfermos y Dios le dijo que iba a haber muchas sanidades. Pero ¿saben qué? Pasó mes tras mes antes de que hubiera una sanidad. Y no solamente eso, la primera persona por la quien él oró murió. Así que estamos en buena compañía. Simplemente tú haz lo que Dios te ha mandado a hacer. El resto tú se lo dejas a Dios. El cuarto principio es que como discípulos de Cristo, tú y yo tenemos que hacerlo todo en su nombre, en el nombre de Cristo. No es para que se nos reconozca a nosotros. De eso tenemos demasiadas personas que hacen la obra de Dios y lo que están haciendo es buscando el reconocimiento de los demás, haciéndose fama. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer famoso a Jesucristo. Esa es nuestra encomienda, hacerlo a Él famoso, pero no nosotros. Porque la gloria tiene que ser solo para Él. Solo para Él. Vivimos en un mundo donde estamos constantemente bombardeados con el concepto de que tenemos que alimentar nuestro yo, de que tenemos que casi idolatrarnos a nosotros mismos. Eso es una mentira del enemigo. Nosotros tenemos solamente nuestra adoración, la gloria solamente es para el Señor, no para nosotros. Y recuerden lo que Juan dijo, que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y otro versículo en Gálatas 2:20 de Pablo dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe
en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso es un versículo clave para nosotros. Nosotros somos instrumentos en sus manos. De hecho, nuestra encomienda es ser la mejor herramienta posible. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros oramos, generalmente pedimos, ¿qué decimos al final? Terminamos casi siempre con en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero yo sospecho que para muchas personas eso se ha convertido como en un cliché, como un hábito, algo que yo digo porque se supone que como creyente yo diga eso. Pero yo te quiero enseñar en este momento que cuando tú dices, cuando tú te haces una oración o declaras algo en el nombre de Cristo, lo que tú estás declarando es que estás íntimamente alineado con Él, con Cristo, y de que te estás moviendo en su autoridad, no en la tuya, sino en su autoridad. Eso es lo que nosotros hacemos cuando decimos en el nombre de Cristo. Así que yo espero que de ahora en adelante, cada vez que tú pienses en eso, profieras esas palabras, lo hagas con ese sentido de que tú estás alineado, cercano al Señor, al corazón del Señor, a la voluntad del Señor, y que lo estás haciendo en su autoridad. Y fíjense que como instrumentos nosotros no debemos anhelar recibir recompensa, igual que Pedro y Juan no recibieron una recompensa, todo lo contrario, fueron tirados en la cárcel, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, ser sus instrumentos, sin considerar el costo. Nosotros como iglesia muchas veces estamos muy plácidos, muy cómodos, y se nos hace difícil pensar que podemos ir más allá y hacer más para el Señor. Y el reto de esta mañana es que tú abraces esas palabras y que tú desees servir al Señor, no importa cuál sea el costo que Dios pida de ti. Y el último punto es que un discípulo le cede todo el control de su vida a Dios, todo el control en todas las áreas de su vida. De hecho, tu fidelidad y tu obediencia son la plataforma que Él usa para cumplir sus propósitos. Tu fidelidad y tu obediencia son la plataforma que Dios usa para cumplir sus propósitos. Muchas veces, al igual que Pedro y Juan, nosotros no vamos a saber qué es lo que Dios se tiene entre manos, pero lo importante es que seamos obedientes y que estemos preparados. Pedro y Juan, cuando llegó este momento, ¿qué tenían ellos dentro de sí? Primero, en el espíritu de ellos residía la plenitud del Espíritu Santo. También había sujeción a la voluntad de Dios. Había disposición a servirle sin importar el costo. Y había una expectativa preñada de posibilidades sobrenaturales. Ellos llegaron ahí pensando que Dios podía hacer una gran cosa. No sabemos cómo, no sabemos dónde, no sabemos si es hoy o es mañana, pero había una expectativa de lo que Dios iba a hacer en medio de ellos. En el espíritu, yo no veo visiones, pero sí veo imágenes. Y en el espíritu, yo he visto muchas cosas con respecto a esta iglesia. Yo he visto la gloria de Dios, la nube de la gloria de Dios en este lugar y rodeando este lugar. Yo he visto personas que van por la calle y se impactan tanto por lo que hay aquí adentro que entran a ver qué hay y reciben. Yo he visto cómo por una puerta han entrado personas con gran necesidad, tanto físicas como emocionales, como mentales, de todo tipo. Cómo han entrado y cómo ha habido un pueblo dispuesto y listo, un ejército listo ya para hacer su obra, la obra de Dios, y los he visto salir sanos por otra puerta. Yo he visto y he oído cadenas caerse en este lugar y personas siendo libres de todo tipo de problemas, de todo tipo de adicciones.
Eso es lo que Dios quiere para este pueblo. Eso es lo que Él quiere. Dios quiere una iglesia de hechos, del libro de los hechos. Eso es lo que Él quiere. Él anhela ver eso. Y tú y yo tenemos una parte en eso. No es todo Dios. Tú y yo tenemos que estar preparados. Tiene que haber un anhelo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de que Dios obre de esa manera. Que Dios abra nuestros ojos para ver lo que Él quiere hacer en medio nuestro. No vivas tu vida como siempre. Pregúntale a Dios, ten esa expectativa. Dios, ¿qué tú quieres hacer a través de mí? ¿Qué tú has depositado en mí que yo puedo dar de gracia a otros? ¿Cómo tú me vas a usar? ¿Dónde yo voy a ver una sanidad? ¿Cómo yo puedo ministrar en tu poder a aquellos más cerca de mí y a los que están lejos y aún a los que yo no conozco? Esa es la pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Pero tiene que haber un anhelo de agradarlo a Él, porque la obra es de Él. Dios no puede usar un pueblo cómodo, tranquilo, que se queda en lo mismo de todos los días. Tiene que haber una revolución en nuestro espíritu para que esto suceda. Y en nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad y la mía, que eso se dé. Otra vez les digo, yo no soy responsable de la parte de Dios, pero sí soy responsable de la mía. Y tú eres responsable de la tuya por igual. Así que yo te pido en esta tarde, vamos a ponernos de pie y hacer juntas una oración. Puedes seguir la mía o hacer tu propia oración para que Dios te use poderosamente. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia con I mayúscula. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada hombre, mujer, joven, niño que está en este lugar, en este día. Gracias por tu obra. Gracias por tus propósitos. Gracias por el destino de tu iglesia. Gracias por el bautismo de tu Santo Espíritu. Gracias por tu poder. Señor, nosotros como iglesia nos comprometemos en este momento, Señor, a hacer cada uno su parte, a buscar de ti con anhelo, como que nos consume buscar de ti, buscar tu poder, buscar tus propósitos. Señor, que no vivamos ya la vida como la hemos vivido hasta ahora. Queremos vivir una vida como la de una iglesia, una vida como la que se refleja en el libro de los Hechos. Señor, yo sé que tu obra no ha terminado. Tu obra sigue cada día hasta que tú regreses por tu pueblo. Por eso nosotros estamos confiados en que tú nos vas a hablar, en que tú nos das el poder. Si tú nos has llamado, tú nos capacitas también para hacer lo que tú nos has llamado. Señor, que tu poder descienda siempre en este lugar. Que de este lugar, Señor, en este lugar se vean tus maravillas. Todo eso, Señor, que yo he visto en mi espíritu y que muchos más han visto, Señor. Lo anhelamos, deseamos que sea pronto, Señor. Señor, capacita a este pueblo para que cuando ese momento llegue, Señor, estemos preparados para dar de gracia lo que hemos recibido de tu mano, Señor. Gracias, Padre. Llévanos de aquí a nuestros hogares, Señor, con esa conciencia. Yo te pido, Señor, que se impregne, Señor, nuestro espíritu de esta palabra y del espíritu detrás de la palabra, Señor. Que no volvamos a ser iguales, Señor. En este día, Padre, que lo que hemos hablado, lo que hemos adorado, lo que hemos declarado, Señor, esté en nuestra mente y de vueltas en nuestra mente, y de vueltas en nuestra mente, de vueltas en el espíritu, de vueltas en el corazón. Y que pongamos, Señor, por obra lo que hoy hemos escuchado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.